Iones y la química. Los iones son átomos o conjunto de átomos que poseen carga eléctrica. Puede ser catión o anión. El catión es un ion positivo y se genera al perder uno o más electrones. Por ejemplo, si tenemos el calcio con número atómico 20, al perder 2 electrones tendríamos calcio más 2 con número atómico 20. Por lo tanto, este átomo tendrá 18 electrones. Anión es un ion negativo y se genera al ganar uno o más electrones. Por ejemplo, si tenemos el fósforo con número atómico 15, al ganar 3 electrones tendríamos fósforo a la menos 3 con número atómico 15. Por lo tanto, va a tener 18 electrones. Se llaman especies isoelectrónicas a aquellas que tienen igual número de electrones. Por ejemplo, el calcio más 2 y el fósforo menos 3 serán especies isoelectrónicas, ya que cada una tiene 18 electrones. A continuación veremos el documental completo. Iones y la fuerza que los mantiene unidos. Nuestro mundo moderno está caracterizado por un amplio sentido por los productos que obtiene la química, y también nuestro futuro coloca a esta ciencia ante tareas decisivas. El químico de nuestro tiempo parece un arquitecto de lo imaginablemente pequeño, es decir, un arquitecto en la zona de la dimensión atómica. Cuando él encuentra de qué segmentos y de acuerdo a qué planes está construida una sustancia por la naturaleza, le será dado lo contrario, es decir, a partir de segmentos bien simples construir una sustancia de acuerdo a un plan determinado. Es decir, crear productos a medida, productos con propiedades bien definidas y planificadas de antemano. En el capítulo anterior, vimos el método para demostrar la existencia y el orden de pequeñísimas partículas atómicas en la materia aplicado a una de las sustancias más conocidas de la vida diaria, la sal común. Si un cristal es irradiado con rayos X o con otra luz de muy poca longitud de onda, se originará en un film un modelo característico de interferencia en el que se podrá determinar exactamente la situación y ordenamiento de los segmentos atómicos. Las distancias entre esos segmentos entre sí tienen que encontrarse en el otro tamaño de las longitudes de onda de los rayos empleados, es decir, alrededor de 10 millonésimas de milímetros. Esto significa para la sal común que en particular sus cristales se componen de dos clases de segmentos esféricos. Estos están ordenados alternadamente y componen una reja en forma de cubo. Este modelo reproduce la relación en una ampliación de 500 millones de veces. Ahora queda la incógnita. ¿Qué es lo que mantienen unidos a los pequeñísimos segmentos en este ordenamiento simétrico? Cuando dos cuerpos se mantienen juntos es porque actúa una fuerza aglutinante. Si se quiere separar los cuerpos uno de otro, debe aplicarse una fuerza superior y así superar lo que los une. ¿Qué clase de fuerzas unen los segmentos en el cristal de sal común en forma tan regular en las tres direcciones del espacio? Se puede suponer de las partículas atómicas en el cristal de sal común que entre átomos de distinta clase actúan fuerzas de atracción. Dos átomos diferentes se aproximan hasta tocarse. A los átomos mismos los imaginamos simplemente como duras esferas. Entre
átomos de la misma clase, en cambio, deben actuar fuerzas que se repelen. Las fuerzas de atracción y repulsión van disminuyendo a medida que se alejan. ¿Qué sucederá cuando varios átomos de las dos clases se juntan? Los átomos distintos se atraerán, se originan parejas de átomos. ¿Cómo se comportan esos pares de átomos entre sí? En un ordenamiento semejante no pueden permanecer porque ahora también prevalecen las fuerzas de repulsión entre átomos de la misma clase. En este ordenamiento, en cambio, las parejas se atraen mutuamente. Y así debe continuarse. Siempre se aproximan lo más posible los átomos distintos. Por último, se formará un orden del espacio. Con esta simple suposición de fuerzas de atracción y de repulsión, podemos explicar muy bien este ordenamiento de los segmentos atómicos en el cristal de sal común, y justo tal ordenamiento es el que se ha dado del modelo de interferencia de rayos X. Ahora se comprende por qué los cristales de sal común pueden ser más grandes o más pequeños, pero siempre tienen la simple forma de cubos. Nuestra experiencia de todos los días de que la sal común cristaliza siempre en forma cúbica se puede explicar de la siguiente manera. Entre los segmentos atómicos actúan determinadas fuerzas de atracción y de repulsión. Pero ¿en qué se basan esas fuerzas para actuar de modo que unidas a ciertos segmentos se atraen y con otros se repelen? Observemos nuestra vida diaria a ver si descubrimos casos parecidos de atracción y repulsión. Un pequeño experimento nos muestra que una vara de goma dura o de plástico frotada con un paño atrae una pelota plástica. En este fenómeno actúan fuerzas eléctricas. Nuestra pregunta es ahora, ¿podrían también existir aquí fuerzas eléctricas que actúan para que segmentos atómicos se atraigan o se rechacen? Investiguemos primero este fenómeno más detenidamente con los medios auxiliares de la física. Esta es una fuente de tensión. Entrega una tensión eléctrica continua de 18.000 voltios. Una semejante superpila de linterna se obtuvo a través de la conexión sucesiva de 4.000 pilas comunes. Con más comodidad se recibe la alta tensión de un aparato así que será simplemente conectado a la red de alumbrado. Como en toda fuente de tensión hay dos polos. Para diferenciar son denominados como negativo y positivo. Ahora serán cargadas dos esferas de vidrio en el polo negativo de la fuente de tensión. Por dentro han sido plateadas y cuelgan de un alambre metálico. Tan pronto como las esferas tienen carga negativa, se repelen mutuamente. Observemos si las esferas también se rechazan cuando ambas son cargadas positivamente. También ahora se produce el rechazo mutuo.
Para el próximo experimento se cargará una esfera positiva y la otra negativamente. Las esferas vecinas con cargas distintas se atraen y quedan adheridas fuertemente entre sí. Comprobamos entonces que las esferas cargadas eléctricamente se comportan exactamente igual que lo que habíamos supuesto para los segmentos atómicos del cristal de Salomón. Las esferas cargadas con electricidad del mismo signo se repelen. Las que poseen cargas distintas se atraen. Quiere decir que en principio podemos imaginar que en la estructura reticulada de la sal común, una clase de los segmentos atómicos está cargada positiva y la otra negativamente. Y por nuestra experiencia diaria, sabemos que los cristales de sal común no parecen estar cargados eléctricamente. Si aproximamos cristales de sal común, no observaremos nunca que se atraerán o rechazarán entre sí. Por ello debemos deducir que las cargas eléctricas existentes en el interior del cristal se anulan. Pero ¿cómo demostramos que en la sal existen segmentos cargados eléctricamente? En un cristal de sal común colocamos dos electrodos que a su vez están conectados con los polos de una batería. Es decir, en los electrodos existe tensión continua. ¿Cómo se comportarán bajo la influencia de esta tensión los supuestos segmentos atómicos que componen el cristal? ¿No tendrían que ser atraídos los segmentos cargados negativamente por el electrodo positivo y las partículas positivas por el electrodo negativo? La consecuencia sería una separación de ambas clases de partículas. También podría resultar que las partículas cargadas con electricidad se vayan descargando poco a poco en las chapas. Eso significaría que fluye una corriente eléctrica. En el experimento habría que demostrar la existencia de esa corriente eléctrica, por ejemplo, mediante el encendido de una lamparilla conectada al circuito eléctrico. Llevemos a cabo el experimento. Si bien se ha realizado la conexión eléctrica a ambos electrodos, no se encienden las lamparillas ni ocurre nada, ni en el cristal, ni en ambos electrodos. ¿Cuál será el motivo? En primer término, con un cable vamos a poner en cortocircuito a los dos electrodos. De inmediato se prenden las lamparillas, es decir, hay tensión. Nuestra observación de que en el exterior del cristal no se ha modificado absolutamente nada, no hace sospechar que la posible separación de las distintas partículas no se ha producido en absoluto. Ocurre tal vez que las fuerzas de atracción entre los segmentos atómicos son muy grandes, tan grandes que las fuerzas nacidas por la tensión continua conectada no alcanzan en lo más mínimo para hacer mover a sus lugares esas partículas. Algo parecido a esto puede uno imaginarse acerca del interior de un cristal de sal en temperaturas medias. Igual que en todas las sustancias consistentes, los segmentos atómicos no están nunca en paz, sino que vibran chocando unos contra otros. Calentar un cristal de sal común significa ponerlo en contacto con otra sustancia cuyos segmentos atómicos vibran con más fuerza que los de la sal común. Los átomos del contorno más cálido, que vibran con más fuerza, golpean los segmentos atómicos del cristal. Estos son excitados a realizar vibraciones cada vez más fuertes y se mueven finalmente con la misma intensidad que los átomos de los alrededores. Entonces es cuando el cristal de sal común posee la misma temperatura que el ambiente que lo rodea. Un calentamiento más intenso tiene por efecto que los átomos vibran con más fuerza todavía, lo que trae como consecuencia que
que necesitan más espacio, es decir, el cristal se va extendiendo. Al llegar a determinada temperatura, el movimiento de los segmentos atómicos es tan intenso que se rompe de golpe la ordenada ensambladura. El cristal duro se derrite. En la sal común, este fenómeno ocurre a los 800 grados Celsius. Al derretirse, los átomos se mueven desordenadamente. ¿Se logrará ahora separar en un campo eléctrico a las dos diferentes clases de partículas? En el experimento siguiente trataremos de comprobarlo. El dispositivo de ensayo se compone de una estufa calentada eléctricamente e instrumentos que señalan la temperatura, la intensidad de corriente y la tensión. La sal común se encuentra en un tubo en U de cuarzo de elevado punto de fusión. Para rebajar la alta temperatura de fusión se agrega a la sal común otra clase de sal. Con eso se logra que la temperatura de fusión sea ya de 600 grados centígrados. A esa temperatura la mezcla de sales comienza a derretirse. Si en la masa fundida se colocan dos electrodos y se aplica tensión eléctrica, fluirá corriente. En ambos electrodos, una barra de carbón como ánodo y un alambre de hierro como cátodo, se producen fenómenos durante los cuales parecería que se conforman nuevas sustancias. Al parecer, los segmentos de la sal común en la masa fundida, cargados eléctricamente, que se llaman iones, se dirigen a los electrodos y allí se descargan. En ese proceso aparecen burbujas de gas en el polo positivo o ánodo, que en la masa fundida marchan hacia arriba. En el electrodo cargado negativamente, el cátodo, aparecen gotitas metálicas que brillan con color plateado. En esta instalación, una empresa química suiza realizó en 1928 la primera electrólisis de sales fundidas. La masa fundida se encontraba en grandes recipientes de hierro y las placas de los electrodos estaban compuestas de hierro y grafito. Esta es una moderna instalación industrial en la que se funde la sal común y es descompuesta en sus partes integrantes por medio de corrientes eléctricas. Observemos los productos de precipitación. La sustancia que brilla de color plateado que vimos ascender en el polo negativo es sodio, un metal con una serie de propiedades poco comunes. El metal es blando como cera, por eso es posible cortarlo fácilmente con un cuchillo. La superficie de corte permanece reluciente durante un momento, ya que el metal es altamente sensible frente al oxígeno del aire y a la humedad. Su peso específico es sorprendentemente pequeño. Este bloque considerable pesa apenas un poco más de medio kilo. Dada su sensibilidad al oxígeno y a la humedad, el sodio no debe ser depositado al aire libre, sino bajo benzina o queroseno. En el polo positivo habíamos observado que ascendían burbujas de gas. Allí es separado el cloro. Su nombre proviene de la palabra griega cloros. Significa amarillo verdoso y describe su color, que se puede percibir muy bien cuando se mira a través de espesas capas de ese gas. El cloro es un gas muy pesado, 2 veces y media más que el aire. De allí es que llena los recipientes desde abajo y desaloja poco a poco al aire. Es muy venenoso y de efectos muy cáusticos.
Después de las hipótesis desarrolladas y de las experiencias realizadas, debemos esperar que sodio y cloro, los productos de descomposición de la sal común, puedan ser unidos meramente y den como resultado este último producto. En este proceso debe liberarse energía, ya que la descomposición de sal común había exigido a su vez energía. El sodio reacciona con el cloro a temperatura normal solo después de cierto tiempo. Para apresurar la reacción, el sodio deberá ser fundido en una navecilla de porcelana y el cloro guiado sobre el metal fundido. El tubo de cuarzo resistente al calor será unido a la botella de acero a presión de cloro a través de un grifo de 3 vías y un cuentaburbujas. Primero el cloro es desviado por el grifo de 3 vías y se lo hace inocuo hasta que el sodio en la navecilla de porcelana se fusione totalmente. Ahora se colocará el grifo de tal manera que el gas de cloro pueda fluir sobre el sodio fusionado. La reacción química entre sodio y cloro se produce en forma extremadamente intensa y con producción de calor y luz. Resulta realmente atractivo seguir el proceso de la unión de cloro y sodio con cámara lenta. Para ello se pone un trozo de metal de sodio bajo temperatura normal en una atmósfera de cloro. Lo que vemos a continuación ocurre en realidad en alrededor de 1 día y medio. El resultado es nuevamente sal común. Ahora podemos disolverla en agua, tomar un cristal y llevar a cabo un modelo de interferencia de rayos X. Obtendremos el conocido modelo de puntos. Hemos cerrado así el ciclo. Del modelo de interferencia de rayos X podemos comprobar la existencia de 2 clases de segmentos en la sal común, que componen una recta en forma de cubos. Iones son segmentos o átomos cargados eléctricamente. Los iones de sodio están cargados con electricidad positiva. Los iones de cloro tienen cargas eléctricas negativas. Por sus cargas eléctricas de distinto signo, los iones se atraen. La consecuencia de ello es el ordenamiento característico de los iones en una reja cristalina en forma de cubos. Esto a su vez condiciona que la sal común cristalice en forma cúbica y que sus grandes cristales puedan destratificarse en pequeños cubos. En el cristal, intensas fuerzas eléctricas mantienen a los iones firmes en sus lugares. Esto explica por qué la sal común se derrite solo ante temperaturas tan elevadas. Los iones comienzan a moverse libremente solo en la masa fundida. Bajo la influencia de la tensión conectada, comienzan a moverse en dirección a los electrodos. Los iones de cloro hacia el ánodo, los de sodio al cátodo. Los iones se descargan en los electrodos. Se separan el sodio del cloro. Así como la sal común, muchas otras sustancias están integradas también por segmentos cargados, unidos entre sí por iones. Esas sustancias se llaman sales.
final de este capítulo de hoy se presentan nuevos interrogantes. Pudimos descomponer la sal a través del método de la electrólisis en sodio metálico y cloro gaseoso. ¿Cómo es entonces que el cloro y el sodio tienen propiedades tan distintas que la sal común? Depende también esto de la estructura atómica de las sustancias. De estos problemas se ocuparán los dos próximos capítulos de esta nuestra serie. Tienen igual número de electrones. Por ejemplo, el calcio más 2 y el fósforo menos 3 serán especies isoelectrónicas, ya que cada una tiene 18 electrones. A continuación veremos el documental completo. Iones y la fuerza que los mantiene unidos. Nuestro mundo moderno está caracterizado por un amplio sentido por los productos que obtiene la química, y también nuestro futuro coloca a esta ciencia ante tareas decisivas. El químico de nuestro tiempo parece un arquitecto de lo imaginablemente pequeño, es decir, un arquitecto en la zona de la dimensión atómica. Cuando él encuentra de qué segmentos y de acuerdo a qué planes está construida una sustancia por la naturaleza, le será dado lo contrario, es decir, a partir de segmentos bien simples construir una sustancia de acuerdo a un plan determinado. Es decir, crear Iones y la química. Los iones son átomos o conjunto de átomos que poseen carga eléctrica. Puede ser catión o anión. El catión es un ion positivo y se genera al perder uno o más electrones. Por ejemplo, si tenemos el calcio con número atómico 20, al perder 2 electrones tendríamos calcio más 2 con número atómico 20. Por lo tanto, este átomo tendrá 18 electrones. Anión es un ion negativo y se genera al ganar uno o más electrones. Por ejemplo, si tenemos el fósforo con número atómico 15, al ganar 3 electrones tendríamos fósforo a la menos 3 con número atómico 15. Por lo tanto, va a tener 18 electrones. Se llaman especies isoelectrónicas a aquellas que productos a medida, productos con propiedades bien definidas y planificadas de antemano. En el capítulo anterior vimos el método para demostrar la existencia y el orden de pequeñísimas partículas atómicas en la materia aplicado a una de las sustancias más conocidas de la vida diaria, la sal común. Si un cristal es irradiado con rayos X o con otra luz de muy poca longitud de onda, se originará en un film un modelo característico de interferencia en el que se podrá determinar exactamente la situación y ordenamiento de los segmentos atómicos. La distancia entre esos segmentos entre sí tiene que encontrarse en el otro tamaño de las longitudes de onda de los rayos empleados, es decir, alrededor de 10 millonésimas de milímetros. ¿Qué clase de fuerzas unen los segmentos en el cristal de sal común en forma tan regular en las 3 direcciones del espacio? Se puede suponer de las partículas atómicas en el cristal de sal común que entre átomos de distinta clase actúan fuerzas de atracción. 2 átomos diferentes se aproximan hasta tocarse. A los átomos mismos los imaginamos simplemente como duras esferas. Entre átomos de la misma clase, en cambio, deben actuar fuerzas que se repelen.
Esto significa para la sal común que en particular sus cristales se componen de dos clases de segmentos esféricos. Estos están ordenados alternadamente y componen una reja en forma de cubo. Este modelo reproduce la relación en una ampliación de 500 millones de veces. Ahora queda la incógnita. ¿Qué es lo que mantienen unidos a los pequeñísimos segmentos en ese ordenamiento simétrico? Cuando dos cuerpos se mantienen juntos es porque actúa una fuerza aglutinante. Si se quiere separar los cuerpos uno de otro, debe aplicarse una fuerza superior y así superar lo que los une.